que se une a esta presentación de Ezequiel Pérez, Mandarino, publicado por Eterna Cadencia. Para mí es una ilusión conocer a Ezequiel. A Lina ya nos conocemos. Lina ha sido vecina de esta librería durante un año, 2 años, o sea que es madrileña prácticamente, aunque nació en Chile, vive en Nueva York, allí es profesora de escritura creativa y bueno, está traducida su obra, sus relatos y sus novelas, está traducida a varias lenguas. Se ha publicado hace poquito aquí en España este volumen de relatos, Avidez, que no se puede dejar de leer y se lee con muchísima avidez. Así que bienvenida, Lina, al Alberti otra vez. Hemos presentado también algunos libros contigo aquí y es pues siempre bienvenida. Y también tenemos aquí a Ezequiel Pérez. Muchísimas gracias, Ezequiel, por este Mandarino. Estamos deseando escucharos. Esta es tu segunda novela, creo, ¿no? La primera novela la publicaste en el año 2021. Hay que llegar a las casas. Eres argentino, pero también instalado en Madrid desde hace 6 meses, ¿no? Exactamente. O sea que ya tienes también casi el pasaporte madrileño, que aquí enseguida lo damos. O sea que bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No es tan fácil, bueno. Pues estáis en casa y va a ser un placer oíros. Muchísimas gracias. Se supone que yo parto. A mí siempre me resulta muy raro que alguien hable y luego haga las preguntas y la persona, digamos, el autor o la autora no tiene ni posibilidad de agradecer. Así que tú me interrumpes cuando quieras si estoy hablando mucho y bueno. Vamos a hablar hoy día con Ezequiel. Yo tengo el gusto de conocer a Ezequiel también. Somos compañeros de editorial en Argentina y la querida Leonora Diament, que es tu editora y tu fan a estas alturas, porque bueno, habla muchísimo de ti y muy bien de tu literatura. Me pidió que puesto que yo coincidíamos acá, digo, yo estoy de paso, si podía, bueno, acompañarte en la presentación de tu libro y me dijo, si quieres lo lees primero, y le dije, no, si tú lo recomiendas, yo lo presento, o sea, me va a gustar. Pero realmente me sorprendió el libro cuando lo leí. Me sorprendió positivamente. No esperaba encontrarme un libro así y casi diría menos de un autor con poca obra publicada, y lo digo no de manera condescendiente, sino que por el riesgo en el que incurre este libro, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito. Esta es una novela de viaje, pero no es una novela, digamos, la clásica novela contemporánea del viaje entre las capitales del mundo o los regresos por la muerte de un padre o de una madre, ¿no? Que hay como una especie de tópico de ese tipo de relato. Esta es una novela que nos desubica en el tiempo del relato, ¿no? Yo no lograba dar con si esta era una novela que realmente era de la época de la conquista, o realmente era una novela sobre un tiempo más bien contemporáneo, casi digamos distópico, y sobre eso también quería que habláramos. Pero digamos que muy resumidas cuentas, y para quienes no lo hayan leído todavía, es una novela de un viaje que se emprende por el río Paraná, río arriba, y se emprende ese viaje por hambre. Ahora, lo curioso es que, claro, no es el viaje de la conquista por el oro, sino que es el viaje de la conquista del dorado, que es ese pez, digamos, que es, en fin, muy deseado, codiciado, y que estos hombres que están pasando mucha hambre buscan, ¿no? Entonces esa es como la línea, pero tampoco es una novela de aventuras, que también es una cosa interesante en este viaje. No es que pasen muchas cosas, pasan, por supuesto, como en toda novela, pero más bien es una novela cuyo itinerario es el lenguaje, ¿no? Me pareció a mí, digamos, yo estoy haciendo un poco una lectura libre, tú me dirás después que no, pero me pareció eso importante de mencionar. Y quiero que hablemos sobre todas estas cosas que estoy diciendo, pero primero me gustaría partir por la pregunta tal vez más biográfica. Yo no sabía exactamente dónde estaba ese lugar donde tú naciste, que se llama Villa Ramallo. Primero entendí que era más o menos cerca de Buenos Aires o hacia el interior, pero cuando lo busqué en Google Maps me encontré con que está a orillas del Paraná.
Y dije, ajá, aquí hay algo cercano, ¿no? A pesar de su aparente lejanía temporal. Entonces quería, si podías, tal vez empezar por introducirnos a tu libro, Ezequiel, contándonos si hay como unas historias que se oían de niño de este lugar sobre el pasado, y también por qué decidiste ubicar acá tu novela. Bueno, hola, ¿qué tal? En principio, bueno, muchas gracias a Lola por prestarnos su casa para charlar un rato, y a Lina por el tiempo, por prestarse a leer también, y a todos ustedes por venir. Bueno, ya me olvidé la pregunta. Sí, nací en Villa Ramallo. En Argentina es Villa Ramallo, bien, eso suena feo, sí. Y es un pueblo del norte de la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros aproximadamente de la capital, y está efectivamente a la orilla del río Paraná, que es un río bastante monstruoso y bastante central también para la literatura argentina, ¿sí? Sobre todo porque es un río muy transitado también por muchos escritores del siglo XX, y con ese río también, que fue un poco el río de mi infancia, tenía que hacer algo muy extraño, que es por un lado mirarlo con los ojos del que lo transitó casi con su experiencia, pero también con el que lo atravesó una y otra vez con la lectura. Entonces, cuando me puse a escribir la novela, efectivamente estaba esa mirada hacia el río atravesada por esa literatura. Y entonces, bueno, efectivamente, yo tuve que hacer como una especie de trabajo de alejarlo y traerlo una y otra vez. Y volver a mirarlo de alguna manera, volver a mirarlo como si fuera nuevo. Exacto, con ojos que me dijeran cosas nuevas respecto a lo que yo había leído y también a lo que yo había experimentado. Era el río de mi infancia y a la vez no lo era. Las dos cosas. Sí, el río inventado por la literatura, ¿no? Atravesado por esas lecturas, exacto. Sí. Bueno, puesto que lo mencionas, estaba pensando, es lindo esto, ¿no? La gente cree que cuando uno investiga para una novela, sobre todo si fuera una novela más o menos histórica o que juega con lo histórico, que la investigación sería una cosa como muy sesuda, ¿no? Y digo, yo creo que me identifico con esto de no leer la historia necesariamente, sino que leer las novelas que trabajaron este mismo espacio o este mismo problema. Entonces, y pensar, mientras uno lee, ¿cuál va a ser mi río? O ¿cuál va a ser, digamos, mi novela sobre este tema? Entonces quería, si podías también contarnos dónde crees que te insertas en esa tradición del relato del Paraná y dónde te alejas de esa tradición. Un poco por dar este contexto de la literatura argentina que digamos que a ti te resuena o que estuviste leyendo. Creo que sin dudas esas lecturas no me las puedo sacar cuando escribo. No es que uno puede decir, bueno, las dejo a un lado y de repente voy a hacer algo que no se haya hecho respecto a este espacio. En todo caso, ahí fue cuando, y es la forma que tengo de trabajar de alguna manera, que es cuando escribo me abandono a lo que el texto me va diciendo, a lo que el material me va guiando de alguna manera. Entonces todas esas lecturas que parecieran orientar una escritura, parecieran orientar un imaginario, están ahí, y a la vez no están de una manera, te diría, consciente en la mesa de trabajo, decir, bueno, me pongo, qué sé yo, a Saer, a Juan L. Ortiz, a todos los que hablaron sobre el río, los pongo arriba de la mesa y escribo a partir de eso. No, escribo. No sé. Bueno, no, está bueno porque es como ir con la tradición, pero no repitiendo la tradición. Sí, imagino, ¿no? Sí, hay uno de los capítulos, o varios de los capítulos, en donde de alguna manera pienso, o trata de pensar el personaje en realidad desde dónde se funda algo para decir. Que es una de las primeras imágenes que apareció cuando estaba escribiendo la novela, que era el personaje, que no lograba imaginarlo obviamente entero, pero sí hablando desde una especie de arenal de huesos, me salió esa imagen. Una especie de arenal, algo que se mueve y que de alguna manera están debajo de esas formas del decir algunos muertos, ¿no? Algunos que carga uno a la hora de escribir, y sobre el que hay que de alguna manera hacer equilibrio, sobre los que hay que hacer equilibrio. Sí.
Bueno, ya que hablas de huesos, no puedo evitar traer, digamos, de vuelta la figura del hambre, de la hambruna con la que parte este libro, ¿no? Y bueno, para los que no lo hayan leído, está este lenguaje como de jugando con la crónica de Indias. Quiero ir un poco más hacia el lenguaje, pero por ahora me detengo en la idea de esta especie de contraépica de este viaje, que es el viaje para comer, no es el viaje para descubrir las riquezas. Y bueno, me acabas de decir justo cuando nos encontramos que tú trabajaste la literatura colonial, la de la conquista, y a Pedro de Valdivia. Yo leyéndote en realidad pensé en Diego de Almagro, porque, bueno, así para dar un pequeño contexto, nosotros tuvimos dos descubridores. El primero es un hombre llamado Diego de Almagro, que se escapó de las huestes españolas en Perú. Corrígeme si no me acuerdo bien, porque yo soy terrible para la historia, pero es lo que recuerdo. Se escapó de las huestes, atravesó cordillera, desierto, en busca de las riquezas de Chile. Y por supuesto no se encontró nada, porque en Chile no había ninguna de esas riquezas, y además era un peladero y era un lugar, digamos, muy difícil de transitar. Y estuvo allí y se devolvió, ¿no? Y se le murió mucha gente en ese viaje. Y luego llegó de manera más digna Pedro de Valdivia con mejores huestes. Bueno, no sé, tú me contarás. Él lo hizo ver de manera digna, no era tan digno, sí. Pero... Bueno, justo quería preguntarte, porque nosotros tenemos en América el relato triunfal, ¿no?, de la llegada de los españoles, que por supuesto venían cargados de oro de México, donde también pasaron por supuesto muchas penurias, pero me gustaría que hablaras de esta como contraépica del hambre. No sé si lo ves así, a lo mejor lo ves totalmente distinto. Sí, y me parece que es algo que comparte Chile y el Río de la Plata. Y que tiene que ver con un discurso que es un discurso del fracaso, del hambre, del anhelo por encontrar lo que no se tiene, porque efectivamente está México, está Perú, y no hay otro México y Perú. En Chile, en Argentina, en el Río de la Plata no se encontraron con un nuevo Perú, sino que se encontraron con hambre, con desolación, con mucho miedo. Y hay toda una línea de crónicas de Indias que se orientan hacia ese tipo de experiencias. Podemos pensarnos en Álvar Núñez Cabeza de Vaca, por ejemplo, ¿no? Que es una línea que en realidad explora eso mismo, el hambre, la falta, y hacer del hambre un motivo de heroicidad. Ajá. Es decir, ya no es el que mató a 400 indios, sino que es soporté el hambre y lo soporté de una manera heroica. Es decir, es una nueva forma de heroicidad, que es no morirse de hambre. Bueno, claro, qué interesante. Es lo que le tocaba. Sí. Interesante, sí. Sí. Y quería también pensar en esto porque digo, la temporalidad es rara en este libro, ¿no? Yo no me lograba situar si esto era muy, muy antiguo, si era imaginario completamente o presente, pero ya volveremos a esa pregunta. Quería también detenerme un momento, que te detuvieras tú en un momento en la cuestión de la escritura, porque como dije al principio, más que ser una novela de aventuras, es una novela de la aventura de este lenguaje que a mí me pareció, por un lado, tan antiguo y a la vez tan fresco. Esto de que me detenía en el de aquella y en el de entre y en una forma que tengo para mí, ¿no? Que se repite, ¿no? Que es muy bella. Tengo para mí, me pareció un lenguaje excesivamente elaborado y un registro alto para estos hombres muertos de hambre que no saben ni para dónde van, o esta mi nariz, estas tus manos, o sea, tiene una cosa muy, muy bella, casi en un momento pensé, parece la novela de un poeta, porque el lenguaje está tan bien trabajado, está tan conseguido, ¿no? Entonces me quedé pensando que realmente la literatura, y la buena literatura, no es la literatura del buen oído, como se suele decir, sino la literatura que inventa su propio lenguaje, que inventa su propio registro y que obliga a los lectores a aprender a leer esa novela, ¿no? Que una novela que a lo mejor las primeras 3 páginas te parecen extrañas y una vez que te sumerges estás ahí metido. Entonces, un poco la pregunta larga que te estoy haciendo tiene que ver con por qué elegiste esa lengua y cómo la trabajaste, cómo descubriste ese registro, porque tampoco es la lengua de ese momento plenamente, ¿no? Es como una invención de una lengua antigua, pero literaria. No sé cómo explicarlo mejor. Sí, así, está bien explicado. Sí.
Sí, fue un trabajo que llevó mucho tiempo y sobre todo en algunos momentos te diría que esa lengua de alguna manera me empezó a buscar a mí, porque algunos hallazgos que a mí de repente me gustaban y decía, ay, esto puede ser algo, un modismo propio del narrador. Y lo llevaba al texto y de repente funcionaba. Y tratar de... traté de trabajar con algo que fue muy difícil, que es un lenguaje extremadamente artificioso, pero que en algún momento te dé la clave de su lectura, eso, que no te expulse en su extremada artificiosidad. Y que en algún momento haga una especie de clic. Quien lo lea, pero también la propia lengua, ese clic que es, bueno, hay alguien que se está muriendo de hambre en el río Paraná, que salió con 50 tipos y tipas más, y que de repente habla así. Y es la forma que tiene de contar eso que cuenta, no importa en qué tiempo, no importa muy bien si se mueven demasiado, si se mueven poco, cuenta así. Y uno de alguna manera acepta que esa historia se cuenta de esa manera. Qué sé yo. Y no me lo imagino de otra manera ahora, que una vez que ya terminé la novela, que le puse punto final, se editó, etc., no me imagino que se pudiera contar de otra manera eso que conté. Sabes que esto pasa mucho cuando se discute, por lo menos en las clases de escritura creativa, autores, digamos, raros, por ponerlos con algún nombre, como Clarice Lispector, ¿no? O Carlos Droguet, que es para mí el gran adjetivador de la literatura chilena. Y los estudiantes dicen, no, es que esta novela no se podría haber escrito en otra lengua. Yo digo, ¿sabes qué? Esta autora y este autor escriben siempre sus novelas así. Ese es el lenguaje que siempre usan, pero los lectores sienten que ese es el único lenguaje que podría haber tenido ese libro, lo cual es un éxito, digamos, en términos de lectura, que el lector sienta que está metido en ese mundo y que ese mundo solo puede ser así. Digo, esa es la experiencia, me parece, de la lectura. Hablábamos antes con Lola precisamente de cómo te atrapa ese lenguaje. Y quería preguntarte en relación con esto, porque siento que ha habido como una intencionalidad en la literatura latinoamericana, digamos, de nuestra generación. Bueno, yo soy más viejita que tú, pero no importa. Digamos que somos más o menos de la misma generación. Y pienso en gente como Yuri Herrera, que se inventó una mexicanidad. A modo de anécdota les cuento que yo en un momento tuve una pequeña editorial y quería que en Argentina nos hicieron la coedición. Y entonces la editora de la editorial me dijo, bueno, pero es que tenemos que cambiarle las palabras a Yuri porque no se entienden en Argentina. Le dije, es que tampoco se entienden en mexicano, se las inventó, ¿no? Entonces tuvimos una gran discusión, al final no se publicó eso, ¿no? Pero yo pensaba, qué divertido esto de no comprender, o sea, como de querer traducir, aligerar y transparentar, como si el lector fuera, en vez de quedarse atrapado en esa literatura o en esa lengua, fuera a quedar expulsado, ¿no? Entonces me parecía una cosa muy interesante, ¿no? Como la idea de que una lengua te puede expulsar en vez de seducirte. Y pienso también en un autor, otro mexicano, que se llama Héctor Celis, que les recomiendo mucho. Tiene una novela que se llama Mar es la Tierra, que también usa una serie de arcaísmos muy bien dosificados y enrarecidos, a tal punto que es la lengua de esa novela. Y pensaba también en una contemporánea tuya, la Gabriela Cabezón Cámara, que está trabajando esas figuras, digamos, del pasado, en las aventuras de la China Iron y en Las Niñas del Naranjel, que es una novela reciente sobre, digamos, un poco basada en la monja alférez. Y te quería preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué los autores latinoamericanos, no sé si en España, porque realmente no estoy tan a caballo con la literatura española, pero ¿está pasando algo? Tú eres profesor de literatura, ¿cómo lo ves? No tengo idea. ¿No? Puede ser que haya... Yo sí, quería una es clave. decepcionante lo mío. Sí, perdón no. por tan poco. A ver, creo sí que hay... mira, en Argentina pasó algo muy particular. Hablo de Argentina porque es por ahí lo que conozco un poquitito más. Y es que todo lo previo al siglo XIX de alguna manera está borrado, está oculto. Y la literatura de alguna manera se mete o empieza a buscar sobre aquello que está borrado, que está oculto, y desde eso que no está, es decir, del vacío, empieza a decir. Para el otro está la historia.
y me parece que ahí hay una clave. Y es que ese pasado colonial, en todo caso, permite también repensarse y repensar el hoy. También desde otra, allá que hablábamos tradición, también desde otras tradiciones que no han sido reivindicadas o que no han sido pensadas. Porque si vos me preguntás, ¿dónde arranca la literatura argentina? Y yo si pensara, por ejemplo, en lo que aprendí en la escuela secundaria, diría, o en la facultad, diría, la literatura argentina arranca en el siglo XIX con El Matadero. ¿No? Claro. Yo decía, pero en el siglo XIX arranca la literatura argentina, o a pensarse un espacio que no lo llamemos Argentina, llamémoslo Río de la Plata, por ejemplo. En el siglo XIX, tan tardío, si antes hay cosas, qué sé yo, está Ruiz Díaz de Guzmán, por ejemplo, que piensa la figura de las cautivas. ¿Sí? Es decir, digo, hay cosas antes, hay textos, hay literatura antes para pensarse y para pensarse también dentro de una tradición. Entonces me parece que creo que puede llegar a ser esa un poco la clave. Que es no como si la literatura empezara con la Fundación Nacional. Es que la fundación habla de lo que uno es o de lo que se supone que uno es. Claro, ¿no? que es la argentinidad. Exacto. Es esta literatura que ocurre, digamos, posterior a la independencia, y hay que olvidar todo lo anterior, no hay una borrada. Y una clave también temática, digo, porque, qué sé yo, uno podría pensar en David Viñas, ¿no? La literatura argentina comienza con una violación. Y eso es una clave temática, es decir, la violencia está en el eje de la literatura argentina y también de la nación. Sí, qué interesante, y quiero que hablemos un poco sobre la cuestión de los géneros también, que es bien interesante en tu libro. Pero antes de pasar ahí, estaba pensando mientras hablabas que también hay como una especie de movimiento en la literatura contemporánea argentina. Tampoco soy una experta, pero digamos de lo que he podido ver, que también hay una idea de la literatura argentina del siglo XX que es todo en la ciudad. Y de pronto empiezan a aparecer autores como Federico Falco, como Selva Almada, que están, y otros que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero que están contando un poco más la provincia, como esos lugares no explorados y casi no literarios para las generaciones anteriores. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Ajá. Entonces tú estás como ahí también, sí, ¿no? Y existieron. No es que no hubo literatura sobre sobre las provincias, sobre esas zonas. El problema es que no es la literatura canónica, no es la que de alguna manera se lee o está en un primer plano. Qué sé yo, para mí hay algunos autoras que fueron abriendo camino en el siglo XX, te diría. Qué sé yo, Antonio Di Benedetto, por ejemplo, que cambia el eje de cómo pensar el espacio de la literatura. Ni que hablar Saer, por ejemplo, ¿no? Digo que cambia también hacia otro tipo de ciudad, porque en definitiva en Argentina la ciudad pareciera ser de Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí, claro. Y entonces aparecen otro tipo de ciudades del interior, ciudades más pequeñas, ciudades con otro ritmo, con otra forma de experiencia, que me parece que se prestan también a una nueva forma de contar, una literatura propia también de esos espacios, hasta que en un momento lo espacial tampoco importe. Claro, pero también es como también pensar que como una Argentina más grande que Buenos Aires, ¿no? Es muy difícil pensar en una Argentina más grande que Buenos Aires, y es muy grande la Argentina como para pensarla sola de Buenos Aires. Totalmente. Pero sí, es muy difícil. Sí. Oye, yo quería pedirte que leyeras un fragmento que en el calor de la conversación se me escapó, pero un poco para que escucharan cómo es esa lengua que trabaja esta novela. ¿Se escucha así? No, ¿así? No, perfecto. Si quieres, te sujeto yo el teléfono. Sí, no, lo tengo así. Sí, es un poco difícil. Bueno. Abuelo. No, pero estás re incómodo así. No, tranquilo, que ahí me... Bueno. Abuelo. Hace varias noches que lo sueño. A lo primero venía como una aparición. Me sorprendía en lugares en los que no debía estar. Ahora me lo encuentro apenas cierro mis ojos. Me gustaría saber qué cosa es lo que le está pasando para andarse en tantos lados a la vez. Los otros días, sin ir más lejos, bordeé la costa como para alejarme un poco de aquestas gentes y se me entreveró un cusquito de entre mis piernas. Tenía su lomo gris y unas crenchas barrosas que me hicieron acordar a sus pelos, abuelo. El cusco me acompañó durante la caminata, se sentó conmigo cuando paré a descansar, me acercó al su hocico para que se lo acariciara. Dígame que no era usted.
No me malentienda, abuelo, si son una alegría para mí sus visitas. Es que me asusta que se desoriente y termine pisando alguna vizcachera, tan solo y con el frío que hace. ¿Qué decirle de aquestos días? Son como aquellas pelusas que vienen los rayos de sol y que usted me señalaba cuando yo era niño. Las noches, en cambio, son demasiado bulliciosas como para contarle lo que hay. Se hace difícil la escucha. Todos tienen algo para pedir, un ruido que hacer, unos dientes que chocar. Permítame confesarle que tanto escándalo me agota. A veces me entran ganas de montar en la piragua, empuñar los remos y volver junto a usted. Echarme un rato a la hora de la siesta, a pescar las pelusas que flotan en la luz. Volver a casa, a lo que dure vivir. Aunque fuera arrojado a las hambres que ya conocemos, que son las nuestras, las de siempre, y que duelen hondo, es verdad, pero menos fuertes que aquestas otras hambres. En mi cuerpo se cansa de levantar pedazos cada mañana, abuelo, como si tuviera que armar una y otra vez lo que se viene en derrumbe, frenar las remadas que nos alejan y bracear contra el impulso de la canoa que nos empuja más allá. Lo único que hago es despertarme con los primeros soles, poner la palvita al fuego y pensar en que otra vez lo soñé, que estuvo acá mismo, un rato apenas, en aquesta isla toda su persona, y que no me animé a preguntarle si está bien, si le pasa algo, si es que se ha aventurado hasta nuestra orilla porque anda en pena. O a lo mejor no. A lo mejor sigue en el pueblo con sus pájaros, sus gallinas, sus perros, y aquesta imagen suya no es más que un sueño mensajero, una carta escrita en lengua pájara. De lo primero que me olvidé fue de su voz. Mire que la busco y acerco la mi oreja para estarme atento. ¿Cómo se escribe una voz, abuelo? Le pido que se acerque, le pido que se acuerde de aquesta mi forma de hablar. Haga fuerza. Acuérdese del ruido que se me hace en mi panza o cuando me enojo. Acuérdese del modo en que me silban las palabras, de aqueste lunar en mi frente que hace casa en los callos de la su mano. Acuérdese de mí y de los nuestros, de mi tío Laucha, que parece un leproso de tantas escamas que le han crecido por el barro, de papá, que no hace más que lamentar la distancia mientras acaricia los sabañones. Mire, acá estamos, una señal de humo a lo lejos, aquestas sombras que saludan alrededor del fuego. Todo el tiempo me entran ganas de dormir para ir a buscarlo en sueños. Ahora mismo alzo la mirada y veo nuestras canoas vacías apiladas junto al muelle. El Paraná está manso, a la espera. Sé que pronto habrá que abandonar la costa y embarcar. Mientras tanto, lo único que me queda por hacer es aguardar, tranquilo, a que nos llame el río. Y yo espero, y me echo a la siesta y hago como si aquesta isla fuera nuestra casa. Extiéndola mi mano, como queriendo tocarla a usted, abuelo, y amago con atrapar una de las pelusas que se amuchan a contraluz y que juegan, bailarinas, a esquivar todo lo que mi mano guadaña. No me haga caso, ando en picada. Lo que necesito es salir del invierno que hiela mi carne. Antes, mucho antes, había un dicho, ¿se acuerda? Ese que decía que cuán peligrosa cosa sea dejar de noche encendido el brasero donde se duerme. Figúrese, abuelo, que ahora no parece tanta tragedia morir abrazado de entre las maderas de la piragua. Mandarino, que besa la su mano, la su mejilla, la su frente. Bueno, esta es la carta que le manda Mandarino en medio del viaje al abuelo, que es el que se resistió a emprender el viaje con todo el pueblo. Cuando yo estaba empezando a leer la novela pensé, qué interesante, una novela solo de hombres, ¿no? Justo en un momento en que parece que solo estábamos escribiendo las mujeres y solo sobre mujeres, ¿no? Por rellenar un poco el espacio que había quedado libre en términos de tema y preocupación. Pero a medio camino aparece la Mansa con sus, yo las llamo las amazonas, aunque no son amazonas, pero me las recordaron, ¿no? Como con su tropa de otras mujeres que vienen con ella. Y me llamó mucho la atención este personaje, la Mansa, que a ratos es un poco representada como una sirena, pero al mismo tiempo no está nunca sexualizada, más allá de una mirada que le echa Mandarino mientras ella se tira al agua para lavarse. Esto me pareció interesante porque justo la Mansa es la mascarón de proa, ¿no? A veces incluso descrita así, pero también es la líder, ¿no? Y esto también me parecía bien notable, digamos, para pensar en un texto de una excursión de hombres, ¿no? Por un lado, que hay una mujer líder, y por otro lado, que esa figura no está sexualizada.
Si podías como comentarme el porqué de esa decisión, qué estabas pensando, qué es lo que querías hacer con esa figura. Es una pregunta que aparece, que me la hicieron varias veces. En la primera novela me acuerdo que me decían por qué eran todos hombres, porque de verdad eran todos hombres en la primera novela. Y en la segunda, por qué ponías a un personaje femenino como líder que aparece. Y está bien, es una buena pregunta, pero aparte, pero el tema es que yo la pensé como un personaje también muy misterioso. Pero misterioso en una línea que también me resultan algunos personajes como Catalina de Erauso, por ejemplo, la monja alférez, ¿no? Es un personaje que a mí me resulta muy curioso, muy misterioso. O Inés de Suárez, por ejemplo, en Chile, ¿no? Es decir, que uno dice, bueno, hay ahí algo también monstruoso en ese personaje, ¿no? Digo, y que no se logra definir y que no se logra... que siempre está como bordeando el misterio. Entonces quería un personaje de ese calibre, que siempre, aparte, cuando me ponía a escribir me quedaba un poco lejos, un poco borroneado, y decidí que estaba bien así, que no tenía que hacer la fuerza para definirlo, para contar cómo era. De todas maneras es un personaje importante, porque es digamos, quien intenta guiarlos a todos estos hombres un poco perdidos en el río, hacia la refundación de alguna ciudad o hacia, de hecho, la satisfacción de esa hambre, ¿no? Sí, estoy tratando de pensar qué era lo siguiente que te quería decir, pero es que me parecía llamativo que no solamente no está sexualizada, sino que tampoco es un personaje reproductivo, ¿no? Como el lugar reproductivo de las mujeres no está ahí. Y eso no deja de llamarme la atención, porque rompe un poco el relato y rompe precisamente lo que tú decías antes, que la literatura argentina parte de una violación, ¿no? Es como si estuviera ahí esa violencia contra la mujer que inicia, digamos, una tradición, y que aquí justo se le da la vuelta. Y eso también me hacía pensar en una cierta reflexión que no sé si has hecho, pero que a lo mejor podrías comentar un poco sobre las masculinidades, ¿no? Cómo han sido formadas en términos de esa fundación nacional o incluso de esa conquista, y cómo ves tu libro, digamos, operando ahí o haciendo esa reflexión, si es que crees que está esa reflexión ahí. Sí, claramente hay decidí no trabajar esos hombres desde una perspectiva heroica al estilo tradicional, y tampoco del cuchillero, del malevo, etc. Son hombres completamente temerosos, con muchísimo miedo, y que ahí sí, digo, en algunas cosas traté de alejarme un poco de las fuentes de la crónica, etc. Pero cuando uno, por ejemplo, lee algunas crónicas de Indias, el miedo es una de las primeras cosas que aparecen. El miedo y el miedo a la oscuridad, el miedo a los truenos, el miedo a los relámpagos, el miedo a que se te vuele el rancho, el miedo todo el tiempo. Entonces me pareció una cosa interesante explorar el miedo en esos hombres, o explorar también esos momentos en donde se tienen que decir algunas cosas que no salen, que no se pueden decir por el medio, por donde están, por el tipo de hombres que tienen que ser, no se pueden decir entre ellos determinadas cosas. Entonces creo que eso estaba un poco en mi cabeza. Y después esa figura del hombre blando también me gustaba, porque es una figura que pareciera nada, una especie de exploración novedosa, pero que está desde siempre. Tal vez no muy reivindicada en el relato del pasado, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en una carta extraordinaria de Isabel de Guevara, que es era la esposa de un soldado en el Río de la Plata, y hay un momento en el cual están remontando el río y se están un poco muriendo de hambre, y quienes argentean, argentean y traen de comer y traen las maderas para hacer fuego, etcétera, son las mujeres. Y los hombres aparecen retratados de una forma muy débil, están ahí como tirados porque tienen hambre, y aparte porque según el pensamiento de la época, los hombres necesitaban comer más porque necesitaban más, y las mujeres podían sobrevivir con menos comida, etcétera, una cosa absurda. Y claro, y eran quienes se pusieron un poco al hombro y decían, estos
estos tarados acá, tirados, que no los tenemos que llevar medio a hombro porque se están muriendo de hambre, son una carga, claro. Y es una carta extraordinaria que está en el centro, te diría, del pensamiento del Río de la Plata y completamente olvidada. O sea, por una razón convenientemente olvidada. De hecho, a comienzos del siglo XX la recupera un historiador y para quitarle un poco de mérito a quien escribe, dice, en principio que seguramente la escribió un hombre, obviamente, esa es lo primero. Y lo segundo, que seguro que fue prostituta. Lo segundo, ¿sí? Es decir, porque tenía que encontrar como esa explicación, decir, bueno, no, ¿sí? Digo, no lo tomemos en cuenta. Es decir, que está un poco eso también en la tradición, está. Que no se lea es otra cosa, ¿sí? Pero está. Claro, pero es interesante porque estamos en un tiempo, para mí, por lo menos en la literatura, de muchos rescates, bueno, como te decía, de los textos de las mujeres que no se leyeron o que se leyeron pero luego se olvidaron convenientemente. Y tú también estás haciendo, digamos, una especie de rescate a través de tu propio libro de una serie de afectos que estaban, digamos, en esos tiempos, que siguen estando, pero que no se habían hecho visibles, y tú lo traes a la literatura. Y también traes el afecto entre los hombres, porque Mandarino es el chico joven, ¿no? el designado cartógrafo de la expedición. Muy lindo el título que le dan, es más largo, pero ahora mismo no lo puedo, digamos, traer a la cabeza. Pero es el cartógrafo, ¿no? Se le da como una misión importante. Y él habla de los afectos por el padre, por el tío, por el loco Trelles, bueno, por el abuelo, como ya se vio en la carta que leíste, que es muy bella. Y eso también es poco habitual, digamos, en la literatura de los hombres. Más bien hay como una frialdad entre ellos, ¿no? Como si hubiera un miedo del homoerotismo, ¿no? O de la sospecha de esas relaciones más afectuosas. Y me parece que tú como que muy cuidadosamente vas examinando esos afectos, pero digamos sin generar esas sospechas, o sea, como sin preocuparte de la sospecha, más bien, querría decir. Eso me pareció también muy lindo, muy notable, muy humano. Es una novela muy humana. Sí, no sé si también habías un poco pensado en esto. Y mientras piensa, les aviso que si quieren hacer preguntas o comentarios, digamos, yo tengo una pregunta más que hacer y podemos abrir un poco para que no sea tan cerrado el diálogo. ¿Algo que decir sobre los afectos o ya está todo dicho? No, sí, no sé si lo pensé de una manera muy programática. Ajá. Apareció. Y probablemente sea un tema que me ronde y que me dé vueltas. Las formas en las cuales aparecen esos afectos entre hombres. Sí, pensaba que también habías escrito, lo dijiste, yo no he leído tu primera novela, me disculpa, pero no la conocía, pero que has escrito mucho sobre los hombres, o sea, como si también hubiera una interrogación, ¿no? Sobre ese lugar. Yo he escrito solo sobre mujeres prácticamente. Siempre me preguntan que por qué escribo solo sobre mujeres, y digo porque me interesan, porque no sé cómo son, porque no han estado de una manera que me interesa en la literatura tanto. Y entonces, claro, pongo el ojo ahí porque siento que hay como cosas de las mujeres, digamos, que me interesan, digamos, que no las he visto, que las quiero explorar. Es una pregunta. Digamos, que parece que también es una pregunta. Sí, lo mismo podría decir yo. Y en ese rascar un poco en algunas cáscaras que aparecen incluso en lo literario y ver si pueden decir otra cosa. 4 hombres juntos alrededor de una mesa jugando al truco, bebiendo ginebra, lo que fuera, a ver si pueden decir otra cosa. Más que el puñal arriba de la mesa y nos acuchillamos en algún momento de la noche. Sí, el sur, digamos, Borges. Sí, bueno, en fin, interesante. Y tengo lo que decía una última pregunta que tiene que ver con esta... me llamaba la atención que en este recorrido se habla de la isla. Claro, yo no conozco esa escenografía. Pero claro, la isla a mí me remitía mucho a la isla de Tomás Moro, la utopía, ¿no? La refundación de una comunidad que viene de un malestar y que busca un bienestar, ¿no? A pesar de que en esta novela no se termina de configurar del todo. Y pensaba que en este momento también, porque estamos en las crisis que estamos, por un lado climática, por otro lado las guerras que nos están aconteciendo, a pesar de que la ciudadanía se opone a ellas.
Bueno, en fin, la violencia contra las mujeres. O sea, hay tantas situaciones que hacen que hay una literatura ocupándose por la pregunta del futuro. Quería si podías pensar un poco tu novela como en ese diálogo con este contexto y en qué medida esta novela también nos habla en un presente. Bueno, yo creía que había escrito una novela utópica. Después en algunas lecturas me hicieron saber que era más bien oscura y distópica, pero yo creía haber escrito una novela utópica porque también me gustaba la idea de tomar un poco esa aposta de, bueno, ciertas clases, ciertas personas no podemos imaginar un futuro en el cual las cosas vayan bien. Dije, bueno, ¿por qué no? No sé si bien, pero imaginemos por lo menos la búsqueda. Qué sé yo, esa búsqueda de hacia una especie de dorado hipotético. Y qué va pasando en esa búsqueda, y aunque no se llegue a nada, por lo menos emprender esa búsqueda. Qué sé yo, está como esa fórmula, ¿no? Digo que de alguna manera el capitalismo, el machismo, lo que fuera, te llegan a hacer imposible pensar en qué es posible vivir por fuera de eso. Sí. Por eso todo el futuro que se imagina es un futuro distópico. Primero nos morimos antes que no tener un billete en el bolsillo. O sea, primero la extinción de la humanidad antes que se derrumbe el mercado. Absolutamente. Entonces, sí, es fuerte eso. Bueno, imaginar que puede caer todo eso y sin embargo seguir en esa búsqueda. Y bueno, no puedo evitar que la crítica que me habita también piense que hubo toda una novelística de los años 90 en América Latina donde era muy interesante porque eran novelas en las que iban desapareciendo las mujeres, ¿no? Y una crítica que se llama Mary Louise Pratt, una crítica muy importante, decía: la desaparición del signo femenino es como la clave de la extinción, porque la masculinidad sola en esas novelas se mostraba muy tóxica y muy enferma, y como sin pregunta por el futuro, como si lo masculino no pudiera imaginar el futuro porque ha destruido el mundo, ¿no? Entonces me parece interesante eso, porque estás como dándole una vuelta a que sí se puede imaginar un futuro de muchos hombres, aunque liderados por una mujer, y también la idea de que la gente más pobre también puede tener un futuro, porque también hay una literatura miserabilista en la que no se puede imaginar que las personas que no vienen de una cierta riqueza o de un cierto capital cultural tengan una salida para adelante, que puedan salir del hambre, que puedan pensar un futuro. Entonces, en ese sentido, me parece también que es una novela que abre puertas, que es un viaje que provoca, que nos lleva como a otros lugares, ya vieron, en muchos sentidos. Y bueno. Y yo le agregaría eso, y que pueden ser suntuosos con el lenguaje también. Sí. Porque si no quedan en esa especie de costumbrismo medio del hombre de campo que confirma que el hombre de campo habla mal. Exactamente. O que tiene esa especie de que está habitado por el silencio todo el tiempo, que no puede decir otra cosa. Y este personaje, por lo menos el que imaginé yo, es todo lo contrario, dice y dice de más. O no sé si dice más, pero por lo menos es suntuoso con el lenguaje. Quería que fuera así. Hay una riqueza. Sí, y lo expone. Puedo hacer esto. Sí, qué bonito. Total, no cuesta me nada. parece un pensamiento muy, muy, no sé, alentador para tal vez abrir para preguntas o comentarios del público. Habrá cosas que yo no se me ocurrió preguntar o comentar. Hola, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por la novela. Gracias. ¿Por qué título? A mí me ha resultado muy curioso el título. El título del libro Mandarino. Sí, el personaje se llama Mandarino, quien habla. ¿Y cómo surgió? No tengo idea. O sea, creo que me fue una cuestión más sonora. Me gustó mucho el sonido Después, con el tiempo, le fui buscando explicaciones, lo cual no es del todo cierto. O sea, no es que surgió así, pero entiendo que el libro es también una especie de... tiene una estructura parecida a la de una mandarina, que se puede ir leyendo de agajos pequeños, y se puede ir explorando de una manera completamente aleatoria y no va a pasar nada. Y entonces tiene un poco esa estructura.
Después creo que el nombre me surge por una cuestión sonora. Me gustaba cómo sonaba la palabra. No es una expresión argentina, ¿no? De allí, no tiene nada que ver con Argentina. No, nos gustan los mandarinas en Argentina, pero como en todos lados. A mí particularmente, sí. Pero es bonito esto que dices porque realmente, claro, es verdad que puede ser una construcción o una reflexión posterior, pero es cierto que la novela está escrita como en gajos, ¿no? Y no solamente en gajos, sino que con diferentes registros. Entonces está la relación, está la carta, está el poema, hay un poema entre medio de todo. O sea, como que hay mucha libertad también de escritura, ¿no? Y sin embargo todo encuentra su coherencia, pero tal vez el nombre también es un índice, ¿no? de que adentro se va a encontrar uno como lectora o como lectores, un montón de gajos que componen esta novela fruta, ¿no? Es bonita esa idea, sí, muy lindo. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una, y es insistir en la relación de la escritura y la crítica, porque ahora que hablabas, has dicho muchísimas referencias a la conquista y vamos, a la tradición colonial. Entonces, si en una primera instancia, cuando escribes, eso no está presente, nunca aparece. ¿O no hay un punto en el que choca la corrección de la novela con todo lo que sabes de literatura argentina? No, que igual tenés mucha esperanza en todo lo que sé de literatura, no tanto. No choca, ¿no? El trabajo de crítico con la escritura es algo que puedo hacer sin que sea un conflicto. Y de nuevo, tampoco hago conscientemente bueno, esto lo tengo que dejar afuera. Si entra y entrará de la forma en que tenga que entrar en el texto. Trabajo de diferentes maneras, obviamente. Cuando te pones a escribir un paper o escribís una novela, la forma de trabajar, la forma de encarar esa materialidad del texto es muy diferente, pero no choca, no fue un conflicto. No hubo un momento en que dijera se está metiendo demasiado no. Que aparezca lo que tenga que aparecer. O sea que tu cerebro también está hecho de gajos. Sí. No quiero ni saber lo que me hace hacer. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, yo tenía un comentario. ¿Qué tal, Elías? Mucho gusto. La voz del escritor, ¿no? Sos un escritor joven, sos tu segunda novela. Tengo muchas ganas de leer a Mandarina, la carta que leíste vos me pareció fantástica, pero con una voz particular, ¿viste? Con un tono particular. Vos como escritor, y ahora que cambiaste de continente, ¿sentís que esa voz y esa forma de escritura se va a seguir modificando? ¿Se va a seguir va a sufrir alguna suerte de metamorfosis? ¿O ya encontraste una voz definitiva? No sé. Qué terror me da saber eso, no sé. No sé cómo afectará. De alguna manera afectará, obviamente. Salvo que uno sea una especie de Kaspar Hauser que se queda dentro de su casa y no escucha lo que está alrededor, y indudablemente el alrededor siempre afecta. También pienso cada cosa que escribo, cosa es una mala palabra para decirlo, cada texto que escribo en su propia lengua, es decir, que planteé como las formas o sus claves también de lectura y de decir. Entonces creo que en ese sentido aparecerá lo que tenga que aparecer. Porque tampoco escribo como alguien que vivió en Buenos Aires. No sé cómo se escribe tampoco eso. Y eso que viví 20 años en Buenos Aires. O que estuvo la mitad de su vida en un pueblo del norte. No sé cómo se escribe eso tampoco. Entonces tampoco sé cómo afectará el viaje y esta estancia. Así que no tengo idea de eso. Me gustaría saberlo, pero no sé. Ya lo sabremos cuando escribas tu próximo libro. A lo mejor. No sé. Si pasó algo o no pasó nada con esa otra lengua. Sí. Bueno, creo que nos están avisando que tenemos que cerrar. Bueno, estamos todavía en tiempo, si hay alguna pregunta más. Yo quería comentarte, que nos comentaras un poco las dos citas de entrada del libro, que son muy... Bueno, hay una de ellas, la de María Teresa León, que directamente nos lleva a Mandarino hasta aquí, hasta Argüelles, en Madrid, ¿no? Sí. Esta librería que es Alberti, pero que también es León, por supuesto. Exacto. Alberti y María Teresa, ¿no? Es muy bonito esto, aprendimos a escribir
mirando a ese rey. Ujú. Bueno, la primera de los epígrafes es de Julián López, que es un autor argentino contemporáneo, de un libro de poemas que se llama Meteoro, que es precioso, y que dice: voy a dejar este poema acá porque la mano se me enredó en lo que expulsa el río. Cuando lo leí sentí un poco que el texto me estaba llamando el mandarino, en eso de enredarse un poco y bueno, hablar también un poco del enredo. Y el epígrafe de María Teresa León me llega a partir de la lectura de mi esposa, de Irene, que es fan número 1 de María Teresa León. Yo creo que es la persona que más sabe en el universo mundial de María Teresa, sí. Y me pasó ese libro extraordinario que es Memoria de la Melancolía, y de repente apareció esa cita y dije, claro, esto es extraordinario. Aprendimos a escribir bajo el aliento húmedo del Paraná, que es el momento en el que están exiliados, como todos saben. Rafael Alberti era el esposo de María Teresa León, así que estuvieron exiliados en Argentina mucho tiempo, y bueno, y apareció ahí un poco también una conexión también afectiva con esa autora. Qué lindo. Bueno, sí, fuimos como muy veloces, me parece. Bueno, sí, bueno, pero lo breve. sí, sí es bueno 2 veces breve, como dicen. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que les recomiendo mucho el libro. Es un libro hermoso, y uno siempre tiene miedo de salir del libro y empezar a hablar así. Porque esta mi cara y estas mis manos. Un poco pero pasa. Bueno, ¿sí, no? Sí, sí. ¿Tú sueñas en este registro? No, por suerte no, pero sí que me costó salir de la novela y empezar con otra cosa. Sí. Empezar con otro texto que se alejara también de esa forma del decir. Sí, me costó un poco. Sí, pero bueno, es muy bella la novela, así que se las recomiendo mucho, humildemente. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, es un libro muy recomendable.